Vamos a analizar los eventos más recientes, lo que representan para la democracia de Guatemala. Ahora saludamos a Eduardo Núñez, él es el director del National Democratic Institute desde San Salvador. Eduardo, gracias por la oportunidad. Una primera lectura de tu parte sobre los eventos de las últimas horas. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, efectivamente estamos en lo que podríamos llamar la continuación de uno de los rasgos predominantes del proceso electoral guatemalteco de este año, que ha sido lo que convencionalmente se llama en el país la judicialización del proceso, la judicialización de las elecciones. Es un fenómeno que ya vimos de manera particularmente notable en la exclusión de un partido político y otros 3 binomios presidenciales en el proceso de registro de candidaturas y partidos políticos previo a las elecciones del 25 de junio. Y aunque era previsible que se iba a presentar un fenómeno de judicialización de los resultados electorales, que es lo que estamos viendo ahora, no se esperaba que tuviera una escalada del nivel que se está presentando en las últimas 24, 48 horas. La segunda vuelta ya está en el calendario, el 20 de agosto. Distintos miembros hablan de esa fecha, de ese balotaje. ¿Cómo puede avanzar en estas condiciones? Bueno, aquí el punto que tenemos es que hay, como podríamos llamarlo, un conflicto de jurisdicciones. Tenemos, por un lado, la jurisdicción electoral específica bajo responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que establece la imposibilidad de que un partido político pueda ser cancelado desde el momento en que se convoca las elecciones hasta que se califican las elecciones y se adjudican los resultados. Eso está establecido en el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos. Y del otro lado tenemos una jurisdicción de carácter ordinaria, de carácter penal, que a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público otorga, procede a solicitar la cancelación, o más bien la suspensión, del registro legal de uno de los 2 partidos que obtuvo el pase a la segunda vuelta. Entonces sí, estamos en un escenario de tensión entre jurisdicciones, la electoral especializada y la penal de carácter ordinario, con efectos potenciales en el ámbito administrativo. Estamos a poco más de 5 semanas de la segunda vuelta presidencial, y adicionalmente también con potenciales efectos políticos en términos de lo que estamos viendo de posicionamiento de los distintos actores económicos y sociales en el país. Preguntarte hasta ahora la reacción hemos escuchado y leído vía Twitter y de otras formas, por ejemplo, el secretario de la OEA, el secretario general de la OEA, al gobierno estadounidense, también a la Unión Europea. Pero ¿qué decir, por ejemplo, de la reacción de autoridades en América Latina y el Caribe? ¿Deberían pronunciarse? Sin lugar a dudas, es pertinente que no solo las misiones internacionales acreditadas para observar las elecciones como la OEA o la Unión Europea y solo los actores nacionales se refieran. Acaba de salir un comunicado también de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la red interamericana de todos los tribunales y oficinas administrativas de elecciones, apoyando al Tribunal Supremo Electoral. Y efectivamente acaba de salir también una posición del gobierno chileno. Empezamos a ver que hay una preocupación mucho más extendida en América Latina. Yo creo que lo que se está definiendo en este momento en Guatemala es relevante no solo para los y las guatemaltecas, sino que es relevante para el conjunto de los países de América Latina, en un contexto en donde es cada vez más evidente que existen distintos tipos de amenaza y vulnerabilidad que se ciernen sobre los regímenes democráticos. Hoy lo que está en cuestión en Guatemala es la integridad de las elecciones. Lo que se está debatiendo es la certeza de los resultados y la posibilidad que existe de que algunos actores políticos y sociales puedan, utilizando vías judiciales, cuestionar la consistencia, transparencia y certeza de esos resultados electorales. Y además, Eduardo, recordarle a la audiencia que hace apenas algunas semanas hablábamos de un caso en Venezuela, el caso en cuestión con María Corina Machado. Correcto. Y esta inhabilitación, esta judicialización. Preguntarte, ¿qué es lo que ves pasando en la región? El calendario electoral es bastante activo en los próximos meses. Sí, efectivamente, creo que América Latina ha logrado un altísimo grado de normalidad electoral. En términos de funcionamiento de la democracia electoral, América Latina tiene avances muy notables.
la regularidad de las elecciones, la aceptación de los resultados. Sin embargo, empezamos a ver ya desde un par de años para acá la posición que también hemos visto en otros países más desarrollados, si ustedes quieren, de negar la evidencia de los resultados electorales, de cuestionar resultados electorales sin tener evidencia de que haya habido fraude o alteración de la voluntad popular expresada en las urnas. Y ahí tenemos distintos comportamientos. Lo que vimos en Brasil, por ejemplo, es un caso concreto de esta tesis de negar la evidencia de un resultado y manifestar un fraude con base en presunciones y no en evidencia. Sin embargo, también lo que estamos viendo es el creciente uso de los poderes judiciales, de las autoridades judiciales, para interferir de manera directa o indirecta en los procesos electorales. Y este es un elemento que tenemos que cuidar porque en el fondo implica una interferencia, una suerte de forma de interferencia institucional que puede amenazar la prevalencia de la voluntad popular expresada en los votos, algo que habíamos superado en América Latina a lo largo de los 40 años de democracia que tenemos. Eduardo, te agradezco esta primera lectura de lo que está ocurriendo allá en Guatemala a estas horas. Eduardo Núñez es el director residente para Guatemala del National Democratic Institute. Gracias.